Bueno, hola una vez más, les habla Walter Fernández desde la ciudad de Valencia, Venezuela. Nuevamente por acá, bienvenidos a un video que hoy titulé Permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Y permanecer en Jesús es permanecer en Dios, estar con Dios, hacer lo que Él nos enseña, siempre permanecer en sus estatutos, santificarnos cada vez, porque Él nos enseña a través de la palabra cómo hacer las cosas bien. Una vez que recibimos el Espíritu Santo, cuando creemos en Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Y es allí el Espíritu Santo donde entra su ministerio en enseñarnos las cosas que Jesús, o recordarnos las cosas que Jesús nos enseñó. Él nos las recuerda todo tiempo y nos convence de pecado, diciéndonos que somos pecadores, pero también recordándonos que Cristo ya pagó en la cruz para que hagamos su obra, llevar el Evangelio a otras personas, las buenas nuevas de salvación. Si permanecemos en Él, tendremos una vida plena acá mientras que Él viene. Y luego, después de esta vida, estaremos en su reino, porque Él lo prometió. Él cuando le dijo a sus discípulos que se iría a hacer morada, y si no fuera cierto, Él no lo hubiera dicho, pero se fue a hacer morada y dijo que en la casa de su padre había muchas moradas. Ahí estaremos con Él reinando. Viene un periodo que es el milenio. No voy a entrar mucho en ese tema, pero vendrá una tribulación en la tierra, 7 años de persecución, 7 años de donde estará el anticristo acá. Pero en ese tiempo nosotros estaremos en las bodas del Cordero cuando el Señor venga por su iglesia, cuando nos consiga sin mancha y sin arruga. Para ello debemos permanecer en el Señor. Si permanecemos en el Señor, si creemos en Él, vivimos de corazón, sentimos que Jesús es el Salvador, que me está escuchando en este momento, si decimos y confesamos y lo creemos, entonces seremos salvos y estaremos con Él en esa boda del Cordero, esos 7 años, y luego por la eternidad. Viene el periodo del milenio, donde estaremos con Él, y luego la eternidad. Y como siempre, todo lo que yo le diga, deben pasarlo a través de la Biblia. Yo quiero leer algunos versículos acá para corroborar lo importante de permanecer en el Señor. Y eso está, vamos a leer primeramente Deuteronomio 28. No lo vamos a leer todo, pero sí me gustaría que lo leyeran en su casa, ¿verdad? Sean como cuando Pablo predicaba. La gente cuando lo escuchaba no se quedaban con lo que Pablo decía. Ellos verificaban en las escrituras que todo lo que Pablo decía era cierto. Entonces, todo lo que yo les pueda decir acá, deben verificarlo en la Biblia. Vamos con Deuteronomio 28. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, de la cría de tus vacas, los rebaños de las ovejas. Versículo 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y tu salir. Estas cosas te van a alcanzar, estas bendiciones, mientras que esperamos a nuestro Señor Jesucristo acá, te van a alcanzar si oyeres atentamente su voz. Si oyes y cumples, como dice Deuteronomio 28, léelo todo, incluso lee completo el 28 y luego el 29, para que conozcamos la contraparte de las cosas que pueden suceder si hoy escuchamos nuestra voz y no ablandamos nuestro corazón hacia Él. Es importante que siempre caminemos con el Señor y hagamos todo como Él nos lo pide, porque es lo que Él quiere, que tú seas salvo. Por eso envió a su único Hijo, Jesucristo, para el que cree en Él no se pierda. Vamos a leer aquí segunda de Crónicas. Muchas veces oramos, sobre todo por nuestros países, por Venezuela, por Israel, por el Perú, por Chile. Y cuando oramos, queremos que se cumplan las cosas, poniendo la esperanza en un hombre, buscando, pensando que algún presidente o algún gobernador va a solucionar. Pero no, nuestra esperanza tiene que estar en Dios, en el Dios creador del cielo y de la tierra. Porque si nosotros, como habitantes de estos países, nosotros nos humilláramos, confesáramos nuestros pecados,
a diario, porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, y nosotros confesamos esos pecados, el Señor nos mirará y si caminamos con Él, nos bendecirá. Entonces, un ejemplo de esto es en 2 de Crónicas 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces oramos por Venezuela, por Perú, por Chile, por Israel, pero nosotros como habitantes, ¿qué estamos haciendo? Por eso el Señor dijo muchas veces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Debemos caminar con Él, tener una relación personal con su Hijo Jesucristo, creer en Él, que lo sintamos, que cuando tengamos un pecado nos duela, y si nos duele es porque hemos nacido de nuevo. Ese nacimiento nuevo que no de una relación de pareja, de carne y sangre, por una relación humana, no, es un nacimiento espiritual, de arriba. Cuando tú crees en el Hijo de Jesús, eres bautizado con el Espíritu Santo y recibe las arras de garantía de que estás con Él. Y si tú tienes esa relación, eres su hijo, eres nacido de nuevo, te van a alcanzar las bendiciones, como dice en Deuteronomio 28. Y cuando pidas por tu país, por tu ciudad, por lo que tú necesitas, que el Señor sabe lo que tú necesitas en su corazón, cuando tú caminas con el Señor y te humillas, confiesas sus pecados, entonces el Señor oirá, te perdonará tus pecados, perdonará los pecados de tu tierra. Por eso debemos orar, dice la palabra, que también oremos por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes, que quizás no nos gusta, sí, pero de alguna manera Dios ha permitido que estén allí. Entonces debemos orar por ellos, porque el Señor es el que quita y pone rey, para que el principado que está sobre cada país, de alguna manera, no pueda ejercer tanta influencia negativa sobre ellos y nuestra tierra pueda mejorar. Pero debemos orar por nuestro país, orar todo momento y pedir sanidad. Y una de las cosas más importantes es pedir porque más personas consigan la salvación, conozcan a Jesucristo. Hoy en día en las iglesias ya prácticamente no se habla de Jesucristo. Se habla del éxito, del vehículo que quieres, de las bondades, de los días que vienen de gloria, de salvación. Nada se nombra. Y es importante. Jesucristo apenas entró en su ministerio, lo primero que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, ¿qué debemos llevar? El Evangelio, a que las personas se arrepientan, porque nacimos de naturaleza caída desde Adán y Eva. Por un hombre entró el pecado, por Adán, pero por un hombre también viene la salvación y la vida eterna, que es Jesucristo. En Juan 3:16 dice que envió a su único hijo, el Padre envió a su único hijo para que el que cree en él no se pierda y tenga la vida eterna. Entonces, si mi pueblo se humillara, volviendo a 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara, qué bonito sería que un pueblo se pudiera humillar. Ahí, si oraran, Él bajaría y perdonaría los pecados. Pero quizás no toda la nación va a ser salva, pero puedes empezar por ti, por tu casa, por tu familia, llevando el Evangelio a todos. Y tú, cada día, cuando cometas un pecado, cuando peques contra el Señor, cuéntale lo que hiciste. Y en el nombre de Jesús pide perdón y con su sangre eres limpiado. Ya fuiste lavado, porque en la cruz Él pagó por todo. Pero te ensuciaste con un pecado, un mal pensamiento o algo. Él te puede lavar. Entonces, fíjate, si caminamos con Él, si caminamos como Él nos enseña, Dios nos puede bendecir, como dice Deuteronomio 28. Y hablando de caminar, quiero leer aquí en Génesis 5:21. Habla sobre Enoc. Enoc era un hombre que vivió 135 años, por ahí lo tengo. Vamos a ver, Enoc, 365 años. Eso también te va a alcanzar. ¿Quieres largura de días aquí en la tierra? Camina con Dios. Obedece a tu padre y tu madre y largura de días tendrás en esta tierra. Haz como dice el Señor. Pruébalo. El Señor quiere bendecirte. En Génesis 5:21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén sabemos quién fue, que vivió muchísimo, ¿no? Y caminó Enoc con Dios. Después de engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc
365. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora bien, esto es uno de los ejemplos de un rapto que se lo llevó porque Enoc caminaba con Dios. ¿Qué quiere decir caminaba con Dios? No es que andaba todo el tiempo caminando por todos lados, sino que él hacía las cosas que Dios le pedía. Todo lo que Dios le hablaba, le enseñaba, la manera de vivir, la manera de actuar, las maneras de hacer las cosas. Dios lo vio su corazón, sabía de lo que había necesidad y lo bendijo aquí en la tierra, como dice Deuteronomio 28. Pero luego Dios se lo lleva directamente al cielo, que eso va a suceder con nosotros. Primera de Tesalonicenses dice muy claro, cuando el Señor venga, que se oirán trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado con vida en ese momento, ¿verdad? Que estamos en Cristo, seremos también transformados y nos uniremos con ellos, con los cristianos que resucitaron primero, ¿verdad? Los que murieron en Cristo, nos reunimos y seremos transformados, tendremos un nuevo cuerpo y así estaremos con Él por siempre. El Señor viene por su iglesia y viene pronto. Y en las iglesias no se está hablando de caminar con Dios y de permanecer en Dios. Ahora, si permanecemos en Jesús, vamos a tener muchas bondades acá en la tierra y luego la vida eterna, que es lo más importante, que es el plan de Él. Hablando de permanecer, vamos a leer Juan 15. Juan 15, desde el versículo 4. Quiero que cuenten allí cuántas veces aparece la palabra permanecer. Esto lo aprendí, primeramente, palabra de mi Señor, ¿verdad? Que toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Pero un pastor que yo escuché de una iglesia, que se llama Chuy Olivares, leyó esto, ¿no? Y mandó al público, recuerdo, allí a contar cuántas veces aparecía permanecer en mí. Entonces, quiero que hagamos lo mismo, palabra de nuestro Señor. Primero, que el Señor nos dé entendimiento para que esta palabra nos llegue a mí, a ti que estás viendo este video, para que aprendamos cada vez más a vivir como el Señor nos dice. 15:4 dice, permaneced en mí, dice, este es Cristo. Número 1, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permaneces en mí, segunda vez que dice Cristo, si no permaneces en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Separados de mí nada puedes hacer. Nosotros no podemos hacer nada separados de Cristo. Van 3. El que en mí no permanece, 4, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. 5. Si permaneces en mí, 5, y mis palabras permaneces en vosotros, pedid todo lo que quieras y será hecho. Esto es glorificado en mi Padre, en que lleváis muchos frutos y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes. Permaneced en mi amor. 6. Si guardaras mis mandamientos, permanecéis en mi amor. 7. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Se habla más de 7 veces de permanecer. Ahora bien, cuando yo me convertí a Cristo, cuando yo conocí al Señor, porque yo había escuchado mucho de Cristo, veía las películas en Semana Santa y decía, oye, los romanos qué malos, mataron a Jesús, pero yo no sabía quién era Jesús. Luego cuando yo empiezo a recibir la conversión en Cristo, a nacer de nuevo, recuerdo que yo estaba en la iglesia donde me congrego orando y con los ojos apretados, yo decía, Señor, muéstrame quién tú eres. Y decía, Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y él me dijo, en ese momento, yo sentí la palabra no audible, sino el Espíritu. En ese momento recibí el Espíritu porque empecé a creer en Jesús. Y me dijo, yo soy la uva. Y yo, la uva. ¿Qué es eso de la uva?
Yo dije, esas son tonterías mías y no le paré. Y el pastor estaba hablando, yo estaba orando y estaba en ese momento de oración, terminamos de orar y luego el pastor empieza a explicar Jesús, la vid verdadera. Capítulo 15 completo. Se habla de que, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que dé más fruto. ¿Qué es la vid? Esas palabras las dijo el pastor, pero yo después en mi casa me pongo a averiguar qué es la vid y resulta que la vid es la mata, la planta de la uva. Entonces por ahí venía la cosa. Cuando me dijo el Espíritu Santo la uva, yo dije, bueno, ya entendí. El Padre es el labrador que envía a Jesucristo y nosotros somos los pámpanos. Y nosotros como pámpanos, ¿verdad? Pertenecemos a la vid verdadera, a la mata de uva, que es Jesucristo. Y el Padre es el labrador. Y la rama que no sirva va a ser cortada y echada al fuego, como dice Juan 15. Pero dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea, va a podar. Como un labrador va a empezar a podar para que dé más fruto. ¿Cuáles serían los frutos? ¿Verdad? Amor, paz, gozo, llevar el evangelio, la gran comisión, llevar el evangelio a otros. Esos serían los frutos que podríamos dar. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya nosotros estamos limpios por la palabra de Dios, que nos limpia de todo. Y una vez que la entendemos y conocemos eso. Versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Si permanecemos en Él, en Cristo, el dueño y creador del mundo y de los cielos, Él permanecerá en nosotros. ¿Qué mejor palabra que el dueño, creador, rey de reyes, indestructible, soberano, poderoso, te diga que si permaneces en Él, Él va a permanecer en mí? Y más adelante dice, pide lo que quieras. ¿Qué mejor que eso? Dice, yo soy la vid. Ahí me volví el versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Qué fruto? Llevar el evangelio a otro. Amor, benignidad, gozo, amistad, ayudar a otros, llevar el evangelio a otros, hacer las cosas correctas, amar a tu esposa, educar a tus hijos, enséñale el evangelio a tus hijos. Son los frutos que el Señor nos enseña. Y todas estas palabras, el Señor, a través del Espíritu Santo, nos las va a recordar. Pero debemos permanecer en Él. Si permanecemos en Él, seremos libres. Aquel que sea libertado por Jesucristo será verdaderamente libre. Si tú hoy me estás escuchando y recién has recibido a Jesucristo en tu vida, recién lo has recibido, te vas a dar cuenta que vas a empezar una lucha espiritual, la cual no se va a acabar nunca, pero vas a tener muchas bendiciones si permaneces en Él, si escuchas su voz y ablandas tu corazón. Y si ya tienes tiempo en Cristo, ya tú sabes que lo que estoy diciendo es cierto, una lucha espiritual constante. En Efesios 6 se nos exhorta a que nos vistamos de toda armadura de Dios para resistir los dardos del maligno. Mientras que Jesucristo viene, vamos a tener ciertas aflicciones acá. Y una lucha espiritual todo el tiempo. Debemos vestirnos con el casco de la salvación, el cinto de la verdad, la espada, que es la palabra, el escudo de la fe, las botas del evangelio, importante para que podamos llevar el evangelio a otros. Comparte este video con algún familiar para que sepa que Cristo murió por todos los pecados, que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el paraíso, absolutamente nada. Nuestra naturaleza caída no tiene ninguna forma de ir al Padre. La única forma de ir al Padre es a través de Jesucristo. Padre envía a su Hijo para que muera por nosotros por los pecados que nunca podemos pagar. Porque nuestra alma, el día que pecaste, desde el primer pecado hasta el último que hiciste ayer, hoy, en la mañana, por ese pecado estás condenado. Dice, el alma que pecara, Ezequiel 18, esta debe morir. Pero Jesucristo muere en nuestro lugar, la propiciación perfecta. Si tú estás escuchando todo por primera vez, quiero que sepas que Jesucristo murió por ti para perdonar todos los pecados. Y el acta de los decretos que nos era contraria, donde estaba todo especificado de que el alma debe morir, fue clavada y Jesucristo la apartó en la cruz y nos declaró
más que vencedores, porque Él venció la muerte, y asimismo seremos resucitados con Él en su venida. Espero que este video te haya, digamos, llegado al corazón, te haya edificado, que lo puedas compartir con otros para que sepan que el Señor ha muerto en la cruz por ti, para salvación. Pero si permaneces en Él, serás libre. Aquel que rechaza a nuestro Señor Jesucristo, no queda otra que una horrenda expectación de muerte. Y no es nada que hacer, porque el hombre vive una vez, luego muere y después el juicio. Pero Cristo, las buenas noticias del Evangelio, murió por nosotros. ¿Qué mejor regalo que aceptar, creer eso, que Él murió? Si permaneces en Él, puedes pedir lo que quieras. Aquí en la tierra tendrás bendiciones, si caminas con el Señor, si te humillas y haces la oración. Espero que el video te haya bendecido y llegado. Chao.